Saludos cordiales, estimado doctor Haro. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo monográfico denominado Psiquiatría Forense. Siguiente, por favor. El capítulo 1 se trata acerca de las generalidades sobre la psiquiatría forense, el cual abarca la historia de la psiquiatría forense y la psiquiatría forense en el Perú. El origen de la psiquiatría forense se remonta a épocas muy antiguas en donde las personas creían que los trastornos mentales eran por causas espirituales o por la magia, por lo que acudían a los chamanes para que estos realizasen rituales y magia para tratarlos. Por ejemplo, en civilizaciones como la mesopotámica, el código de Hammurabi marcó un hito al relacionar la conducta humana con la responsabilidad legal, de esta manera integrando la psiquiatría al sistema legal primitivo. En el Renacimiento tenemos a Paulo Sacchia, que es conocido como el padre de la medicina legal, y este sentó las bases para la psiquiatría forense moderna. En el siglo XIX tenemos a dos personajes muy importantes, Benedict Morel y Cesare Lombroso. Morel fue el que introdujo el concepto de imputabilidad, el cual se refiere a la capacidad que tiene una persona para poder ser responsable o ser considerada responsable por sus actos dependiendo su estado mental. Lombroso intentó relacionar los rasgos físicos con la conducta criminal, pero su teoría fue muy controversial, por lo que hoy en día no es tan aceptada. Asimismo, en el Perú la psiquiatría forense también tuvo un origen en las civilizaciones antiguas, exactamente en las andinas, en donde los trastornos mentales se le atribuían a los desequilibrios espirituales o problemas en la relación que había entre el individuo con el cosmos. Y aquí participan tres importantes cargos, los Hampi Kamayok, los Kamaskas y los Ichuri. Los Hampi Kamayok eran los médicos tradicionales que usaban rituales para poder restaurar los desequilibrios. Los Kamaskos eran los médicos del pueblo que atendían la salud mental combinando los saberes ancestrales. Los Ichuri, estos actuaban como los psicoterapeutas, le brindaban un apoyo emocional a sus comunidades. En el siglo XX en el Perú es en donde ya se logra consolidar la psiquiatría forense en nuestro país gracias a Honorio Delgado y Hermilio Valdizán Medrano. Hermilio Valdizán Medrano que es considerado el padre de la psiquiatría moderna peruana, y Honorio Delgado fue quien introdujo el psicoanálisis y ayudó a que esta disciplina fuera reconocida como parte del sistema legal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora siguiendo con algunos conceptos básicos sobre la psiquiatría forense, etimológicamente la palabra psiquiatría se divide en psique, que significa mente o alma, y iatro, que significa curar o médico, ¿no? Por lo que se define como la rama de la medicina que se encarga del estudio y tratamiento de los trastornos mentales. En este caso se relaciona con el término psicología y también psicopatología. La psicología en sí vendría a ser la disciplina que tiene como objetivo saber la realidad anímica normal de un individuo, no tanto la parte de su conocimiento como la parte de su comprensión, ¿no? Va a estudiar en sí a la persona en función de su constitución como también de funcionamiento físico, para poder saber la capacidad que tiene este al comprender, al querer, en su inteligencia como también en su voluntad. Mientras que la psicopatología de por sí ya pues, hay una enfermedad de por medio, ¿no? Y justamente es tratado por los médicos psiquiatras. Justamente tiene como finalidad el conocimiento de la realidad anímica de los protagonistas que se relacionan en hechos delictivos para poder comprender, ¿no?, su forma de actuar, sus capacidades y el motivo, ¿no?, también por lo cual hicieron estos sucesos. También hablamos sobre el psiquiatra, ¿no?, que justamente va a tener que realizar distintos exámenes físicos mentales para poder efectuar un diagnóstico psicopatológico preciso, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el rol del psiquiatra forense en el sistema de justicia, ¿no? En este caso, el psiquiatra forense debe dominar los conocimientos y las habilidades, no solo la parte de la observación, que es objetiva, sino también la parte subjetiva, de la participativa y también de la autoobservación. En este caso, el psiquiatra forense va a necesitar de distintas herramientas especializadas, como el analizar, el comprender y tratar pues múltiples manifestaciones
y se relacionan con las alteraciones de la conducta, el afecto y el pensamiento, como también la adaptación personal y social del individuo. ¿Para qué se solicita un psiquiatra forense? Más que todo como perito, ¿no? En asuntos judiciales como los juicios civiles, penales o de nulidad matrimonial. Este se va a encargar de evaluar, ¿no? Ciertos hechos que se relacionan con la capacidad mental de la persona, que tengan que ver con competencias laborales y daños psicológicos más que todo. Y dentro de las funciones del psiquiatra, pues se va a dividir en tres, ¿no? Tanto el derecho penal, derecho civil y derecho laboral. En la parte del derecho penal, más que todo en la elaboración de un informe sobre el estado de salud mental. En el derecho civil, más que todo si hay presencia de anomalías o enfermedades mentales, y en el derecho laboral para ver si hay una relación, ¿no?, entre un accidente laboral y la causa psíquica de la persona. Debemos tener en cuenta de que los aspectos psicológicos también permanecen fuera del alcance explicativo, ¿no? Es decir, de que no puede evaluarse únicamente mediante métodos físicos. Bien, siguiente diapositiva. Ya, en el siguiente capítulo hablamos acerca de la formación de la personalidad. Tenemos que la personalidad vendría a ser un conjunto de patrones estables de conducta que van a caracterizar a un individuo y se van a desarrollar a lo largo de la vida mediante la interacción de distintos factores, como por ejemplo los genéticos, los ambientales y de autodeterminación. Lo que va a hacer es integrar características innatas propias de la persona y de experiencias adquiridas. A diferencia de otros seres humanos, tenemos que los seres humanos van a desarrollar una personalidad compleja debido a su capacidad de reflexión, de conocimiento y de adaptación al entorno. Por lo tanto, esto les va a permitir construir una identidad única, ya que va a ser crítica y un sentido del yo que va a evolucionar con el paso del tiempo y también de acuerdo a la madurez de cada persona, ¿no? Siguiente, por favor. En los factores que influyen en la formación de la personalidad tenemos tres importantes. Hemos considerado fundamentos positivos, desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida y momentos configurados. Entre los factores más importantes, primero están los factores genéticos. Aquí abarca las disposiciones innatas, como características físicas, por ejemplo, y también rasgos psicológicos heredados. Luego están los factores ambientales, que vendrían a ser las influencias del entorno y experiencias vividas o relaciones que hayan sido muy significativas para el sujeto, o también como las dinámicas familiares, por ejemplo. En cuanto a los factores de autodeterminación, tenemos la capacidad de cada individuo para poder autorregularse y poder tomar decisiones propias y de esta manera dar un sentido a su vida. Hay diversos momentos claves para el desarrollo de la personalidad y en eso tenemos que la personalidad se va a configurar a lo largo de la vida y va a moldearse de acuerdo a experiencias y momentos decisivos. Estos van a influenciar en la dirección que va a tomar el desarrollo de cada individuo y la interacción del entorno va a tener un papel muy importante, ya que esto va a permitir al individuo aceptar, a rechazar o también adaptar influencias ya sean externas, consolidando una forma única del ser. En la siguiente diapositiva tenemos al núcleo familiar y luego por último la herencia. En el rol del núcleo familiar tenemos que la familia va a ser muy esencial en la formación de la personalidad, ya que sobre todo la etapa de la infancia, ya que en esta etapa se va a proveer los valores, el afecto y la seguridad emocional. Entonces la ausencia de un entorno familiar adecuado o correcto puede generar diversas dificultades en cada sujeto, ya sean emocionales o más, pero si hay influencias positivas pueden compensar estas carencias, ¿no? Y en cuanto a la herencia, tenemos que la personalidad no se desarrolla de una manera aislada, sino que es un resultado del equilibrio entre la genética y experiencias ambientales o del entorno de cada persona. Y eso también se puede observar, por ejemplo, en comportamientos extremos, como en casos de criminales, donde hay factores heredados y también del entorno van a interactuar de manera compleja, influyendo en la conducta de cada persona. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos con respecto al carácter, podemos comentar un poco de que la actividad criminal en este caso es la forma natural de cómo dan su rendimiento los delincuentes. Entonces lo que predomina cuando se estudia el carácter en un criminal es la comprobación, ¿no? También lo llamado malignidad constitucional.
que prácticamente consisten de que ellos les falta totalmente lo que es el sentimiento, así como el remordimiento, ¿no? Y de esta forma el sentido moral no existe, aunque puede ofrecer inteligencia normal, ¿no? Y bueno, el odio es lo que le caracteriza, ¿no? Este tipo de personas, y cuando se estudia sus rasgos caracteriológicos, resaltan representaciones, en este caso de esquizofrenia, caso de epilepsia también, ¿no? Sobre todo el carácter esquizofrénico y el carácter epiléptico, ¿no? Esos dos son los puntos más importantes. Bien, luego continuamos con los elementos morales, que es la noción, acá hablamos sobre la noción jurídica de la justicia, se liga con el concepto moral, de premiar las buenas acciones y de sancionar o castigar las malas acciones, ¿no? Bien, cuando las personas no tienen estos elementos morales claros, van a cometer actos que obviamente faltan, ¿no? Falta la integridad tanto personal, moral y ética en la persona. En la siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos los factores ambientales, ¿no? El delito puede ser resultante de diversos factores ambientales, no solamente la personalidad, ¿no? Sino todos aquellos factores externos que pueden intervenir, ¿no? O afectar al paciente para que éste pueda tener una actitud agresiva, ¿no? Y desquitarse con las demás personas, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver lo que es el contagio mental, lo que he estado expuesto, lo que he estado viendo, oyendo, ¿verdad? Porque son factores que al final terminan desencadenando todo esto. Y finalmente la educación es muy importante, ya que en este caso va a tener mucho que ver con las personas que cometen crímenes. ¿Por qué? Porque mayormente estos delincuentes no han tenido una profunda relación madre-padre, padre-hijo, ¿no? Y no han recibido una buena educación, la cual les haga entender o moldear su camino, ¿no? Entonces son algunos puntos importantes para el estudio de la personalidad. En la siguiente diapositiva. En cuanto al capítulo 3, hablaremos sobre las personalidades psicopáticas y las enfermedades mentales. En cuanto a las personalidades psicopáticas, estas se van a caracterizar por una alteración psicológica que va a conllevar a un desequilibrio en el comportamiento, las emociones, los rasgos de carácter y el temperamento de la persona. Además, esta se va a manifestar a través de conductas antisociales y agresivas, puesto que las personas con este trastorno suelen desenvolverse en un entorno social inestable y perturbador, producto de su particular forma de relacionarse, por lo cual van a haber 4 tipos de personalidades psicopáticas, en el cual el primero vendría a ser el psicópata desalmado, el cual es un tipo de los más peligrosos y brutales. ¿Por qué? Porque este se va a caracterizar por la falta de empatía y el remordimiento, lo cual les va a permitir llevar a cabo actos delictivos sin ninguna consideración a sus víctimas. El comportamiento de estas personas van a ser frías, calculadoras, y además estas van a manipular a sus víctimas con el fin de lograr sus objetivos. En cuanto al psicópata necesitado de estimación, este se va a caracterizar porque va a buscar constantemente la validación o la aprobación de los demás. Y además, este tipo de personas se van a caracterizar porque son personas carismáticas y encantadoras, lo cual su necesidad de la falta de atención va a conllevar a que sean personas manipuladoras y destructivas. En cuanto al psicópata impulsivo, este se va a caracterizar porque va a actuar sin pensar en las consecuencias de sus acciones, y este comportamiento impulsivo puede resultar en actos violentos y peligrosos. Y a menudo estas personas tienden a tener dificultades para mantener relaciones estables, debido a su comportamiento violento que tienen. En cuanto al ámbito criminológico, estas van a ser personas responsables de una alta tasa de delitos violentos y a menudo son arrestados por delitos como agresión o robo. En cuanto al último tipo, se va a caracterizar por una notable falta de motivación. ¿Por qué? Porque a menudo este tipo de personas van a parecer desinteresadas o indiferentes a su entorno, lo cual va a llevar a que tengan un comportamiento delictivo pasivo. En cuanto al ámbito criminológico, estos pueden ser difíciles de identificar, ya que su comportamiento no es necesariamente violento. Sin embargo, su falta de atención o de acción puede llevar a unas consecuencias negativas, como por ejemplo el abuso
de sustancias tóxicas. Continuando con la exposición, tenemos a las enfermedades mentales que van a afectar el funcionamiento psicológico, emocional y social de un individuo. Esas alteraciones modifican la percepción de la realidad, la capacidad de razonamiento, el control emocional y el comportamiento adaptativo. Va a comprender un amplio espectro que va desde los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, el trastorno bipolar, pasando por enfermedades psicóticas como la esquizofrenia, hasta condiciones de ansiedad, trastornos de la personalidad, en donde cada uno representa características únicas. Ahora, la psiquiatría forense se va a encargar de evaluar cómo los trastornos mentales pueden afectar la responsabilidad penal, la capacidad del juicio y el comportamiento delictivo, proporcionando dictámenes periciales que ayuden a los tribunales a comprender la influencia de las condiciones psiquiátricas en acciones legales importantes. Ahora, en cuanto a su etiología de las enfermedades mentales, tenemos que es genético. Ciertas familias presentan mayor prevalencia de trastornos como esquizofrenia, trastorno bipolar y la depresión. La probabilidad de desarrollar esos trastornos aumenta cuando existen antecedentes familiares directos. También se han localizado genes específicos como el DIC1, vinculado con la esquizofrenia, el CL6A4, asociado con la depresión. En cuanto a los biológicos, que son los factores físicos, está la desregulación de los neurotransmisores cerebrales como serotonina, dopamina y norepinefrina. Estos pueden alterar significativamente el funcionamiento mental, y también están las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética y la tomografía en positrones, que revelan cambios estructurales y funcionales en el cerebro, incluyendo modificaciones en el volumen del hipocampo, la hiperactividad de la amígdala y patrones atípicos de conexiones neuronales. En cuanto a los psicológicos, el trauma psicológico, el abuso en la infancia, la pérdida de los seres queridos y las experiencias como el estrés crónico pueden desencadenar o exacerbar condiciones como la depresión o trastornos de estrés postraumático. En cuanto a la parte ambiental, que incluye los factores sociales y culturales, pues acá están los factores estresantes como la pobreza, el desempleo, la discriminación, la violencia social y la falta de apoyo comunitario, que pueden incrementar el riesgo de desarrollar trastornos mentales. En la siguiente diapositiva vamos a ver acerca de la clasificación de las enfermedades mentales. Según la DSM-5 existen varios tipos. Sin embargo, los importantes vamos a tener acá que son el trastorno del neurodesarrollo, que son aquellos que se produce un daño a nivel cerebral en el momento en el que se está desarrollando este órgano, el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, que son aquellos trastornos que se caracterizan por diversos tipos de delirios, alucinaciones, episodios maníacos, combinados con episodios depresivos. En cuanto al trastorno bipolar y el trastorno relacionados a ello, en este grupo se van a encontrar los trastornos que se caracterizan por presentar episodios de manía y depresión mayor. Los trastornos depresivos, que es el más común, el trauma y otros trastornos relacionados con factores de estrés. Acá encontramos el estrés postraumático y el estrés de apego reactivo. Y bueno, los trastornos parafílicos, que se van a caracterizar por un gusto o excitación sexual intensa ante objetos o situaciones culturalmente no aceptadas. Le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando entonces con la disertación, vamos a hablar del cuarto capítulo sobre psiquiatría forense y lo que viene a ser el derecho penal, ¿no? Actualmente, pues en el ámbito del derecho penal, la psiquiatría juega un papel fundamental, lo que pasó básicamente por un tramo evolutivo, ¿no? ¿Qué sucedió? La psiquiatría pues ha evolucionado básicamente. Hemos pasado de hacer un informe sencillo sobre la imputabilidad de un individuo a básicamente un informe criminalístico, más completo, que busca justamente comprender el hecho criminológico y el imputado desde una perspectiva pues psicológica. De esta manera desarrollamos una comprensión más amplia de justamente nuestro imputado, del caso, de todo lo que se correspondería para la administración de la justicia. Ahora, cuando hablamos de psiquiatría forense, hablamos de que esta ciencia se define como la aplicación de los conocimientos médicos de la patología mental a los casos pues donde va a ser necesario determinar el estado mental, en este caso del individuo. ¿Y con qué fines se realiza todo esto, ¿no? El psiquiatra forense va a realizar estas pericias con el fin de ver si la persona es justamente capaz de ser imputada o no. Y en esto pues el forense va a realizar pericias en las que evalúa no solo el estado físico del paciente, sino también el estado mental. Este análisis va a permitir definir si la persona es imputable o no, como ya lo hemos dicho, si tiene la capacidad psicológica, en otras palabras, de entender y controlar sus conductas en relación con lo que vienen a ser las normas jurídicas. Ahora entonces, quizás abundando un poco más en la imputabilidad,
Debemos decir que pues es el principal tema respecto a lo que se viene a hacer en un juicio con una persona que en este caso tiene problemas o alteraciones de su salud mental. Aquí vamos a ver que la imputabilidad tiene relación tanto con el discernimiento, con la voluntad e incluso con el juicio del individuo, ¿no? Para que una persona sea culpable, primero debe ser imputable. Y para que sea imputable, primero debe tener control de sus funciones básicas, como viene a ser la voluntad, el discernimiento y el juicio. Esto implicará entonces que la persona tiene capacidad de comprender la ilicitud de su acto y la posibilidad de actuar de acuerdo con el deber moral, y en este caso las normas legales. Es un requisito fundamental en la imputabilidad para establecer así de esta manera la culpabilidad. Continuando a la siguiente diapositiva, vemos lo que es la inimputabilidad, ¿no? Que por otro lado hace referencia a lo que viene a ser la ausencia de aptitud psicológica para delinquir debido a un trastorno mental. Y aquí vamos a tener varias definiciones un poco antiguas respecto a este tema. Según la definición de M. Nachten, se dice que una persona que debido a una enfermedad mental no puede comprender la naturaleza de su acto o la licitud del mismo, pues no puede ser considerado culpable. Existen de este modo trastornos de la salud mental que pueden anular la capacidad de una persona para ser imputable. En este caso, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, los trastornos mentales, ya sean transitorios o los trastornos psicóticos agudos. Ahora, en nuestra última diapositiva sobre lo que viene a ser el trastorno mental transitorio, debemos mencionar, ¿no?, que justamente estos trastornos se caracterizan por la aparición rápida de síntomas psicóticos, como por ejemplo lo que pueden ser delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado, entre otros, otra clínica. Estos trastornos van a durar generalmente hasta 3 meses, ¿no?, lo que los caracteriza como agudos o transitorios. De esta manera, pues la persona afectada suele recuperarse completamente pasados ya o antes de llegar a los 3 meses. Y existen diferentes tipos de trastornos psicóticos agudos transitorios, como los que se muestran en pantalla un poco, ¿no?, como el trastorno psicótico agudo polimórfico, entre otros. Y básicamente estos trastornos pues llevan a que nuestro paciente que está siendo evaluado pues pueda ser no imputable en este caso. Y también existen más patologías de fondo, como ya hemos ido viendo en el desarrollo de la exposición. Doy pase a mi siguiente compañero. Como ya mencionó mi compañero Michel, yo voy a continuar con lo que es la legislación sobre el enfermo mental. En cuanto a esto, tenemos que tener presente lo que es la revisión jurídica y condicionamiento de la libertad. Como ya sabemos, las leyes definen y limitan la libertad individual para garantizar de esta manera el orden social. Sin embargo, esas restricciones pueden influir en la formación de la personalidad de la persona. De esta manera, la psiquiatría forense se estudia por el cumplimiento de la violación de estas normas y cómo estas mismas afectan en la sociedad y en la actitud de la persona. Los entornos carcelarios, por ejemplo, generan lo que se le llama el síndrome de prisión, mientras que el rol forense de este mismo va a ser evaluar las repercusiones en el desarrollo psicológico y de la personalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el valor del peritaje psiquiátrico es una herramienta fundamental que se utiliza en los elementos de la justicia, debido a que se encarga de evaluar el estado mental de los implicados para de esta manera determinar la inimputabilidad del mismo, buscando la responsabilidad penal o la necesidad de medidas terapéuticas. De esta manera se logra un mejor manejo de este tipo de personas, logrando así menos remisiones de estas mismas, ayudando a tomar decisiones también mucho más justas. Por ejemplo, un diagnóstico de esto es principalmente la esquizofrenia, la cual tiende a generar diferencias en nuestra medida legal en cuanto a la toma de decisiones legales, debido a que una persona que está con esquizofrenia no va a tener la misma pena que una persona que es consciente de lo que ha realizado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el tratamiento del delincuente, enfermo mental, principalmente se le tiene que considerar como un desafío, debido a que es un tratamiento el cual se va a estar enfocado más que nada en la remisión de esta persona y que esta persona no tenga este tipo de comportamientos tan frecuentemente. De esta manera, no solamente ayudando a la persona, tratándola con dignidad, respeto y equidad, sino también generando un mejor beneficio para la población, debido a que este tipo de persona, si es que se mantiene mucho tiempo en la cárcel, tiende a generar lo que va a ser síndrome de la prisión, generando en un comportamiento más agresivo de este mismo. Si es que se logra una remisión de este mismo paciente mediante ya sea el uso de fármacos o el uso de terapias, se va a lograr de esta manera un individuo completamente funcional, sin la necesidad de que tenga comportamientos de esta manera. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a los derechos, los derechos humanos del enfermo mental,
vamos a tener en cuanto a la importancia de los derechos en el enfermo. De esta manera se enfoca más que nada en lo que va a ser el trato con equidad, respeto y dignidad de este tipo de personas, debido a que se ha encontrado una gran mayoría de discriminación en cuanto a esto, enfocándose con un 60% de las personas que acuden en cuanto al 60% de las personas que acuden a la salud pública. De esta manera se promueve la igualdad, el acceso a la salud y educación y empleo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En cuanto a las conclusiones, vamos a tener de que la evolución histórica de la psiquiatría forense ha sido fundamental para consolidarla como una disciplina interdisciplinaria que combina conocimientos médicos y jurídicos. A su vez de que la persona psicópata se distingue por patrones de comportamiento antisocial, carencia de empatía y control emocional deficiente. Tipologías como los psicópatas desalmados, impulsivos o necesitados de atención son representantes de un reto significativo para nuestro sistema judicial y de salud mental. Asimismo, la personalidad psicópata se distingue de otros patrones de comportamiento antisocial, carencia de empatía y control emocional. La psiquiatría forense se establece como una ciencia crucial para llevar el ejercicio objetivo de la justicia a evaluar la impulsibilidad e inimputabilidad de los acusados. Esta rama analiza no solo el estado físico y mental del individuo, sino también su contexto sociodemográfico, a través de las herramientas como el peritaje psiquiátrico, que se determina condiciones como los trastornos mentales transitorios. Muchas gracias.